La misa de hoy será en acción de gracias por el cumpleaños número 50. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Mediante esta celebración eucarística nos unimos a toda la Iglesia y a nuestros hermanos que están marchando en la Ciudad de México para manifestar su aprecio por la vida humana desde el primer momento de su concepción. Pedimos perdón de nuestras faltas. Tú que no has venido a condenarnos, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que nos has dicho que hay gran alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasa los méritos y aun los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por Cristo nuestro Señor. Tomen asiento. Esta Santa Misa la ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños número 50 de Carlos Gerardo Lozano Viamonte, por el cumpleaños de Aurorita Giampiero y Roxana Crivelli, por el cumpleaños número 80 de Ana María Conquitud Sosa y por el cumpleaños de Luis Carballino. En sufragio por nuestros difuntos Rubicelia Tobar Flores de Barranco, Félix Eulalio Becerril Cuadros, Salvador Velasco Sánchez, Jesús Ignacio Trigos Garza, Lorenzo Fernández Santoveña y Ángel Fernández Santoveña, Marta Pon Bertrán de Plauchut, Lina Yolanda Montero Martínez, María Esther Hernández Santoyo, Felicitas Nava Magno, Alfredo Hernández Giles, Joaquín Bernal Sánchez, Inocente Mejía Hernández, Fernando Cabral Miranda, Roberto Cabral Miranda, Jorge Enrique Cabral Miranda, Alejandro Cabral Miranda, Arturo Ocaña Ponce, María Cristina Gómez Tagle, Tomás Reynoso Mendieta, Guillermo López Morales, Julio Flores Ruiz, Dionisio Barrera Rendón, Lina García, Eduardo Aguirre, Crescencio Aguirre y Susi Galanes. Imelda Cruz Juárez, Alfonso Cárdenas Rodríguez, Carlos de Jesús Novia Lara, María Luisa Patiño, Lorenzo Silles Requena y Mari Powers. Y ponemos también ante la presencia de Dios a todos nuestros hermanos enfermos y a quienes se han confiado en nuestras oraciones. Primera lectura. Serán los dos una sola carne. Primera lectura. Serán los dos una sola carne. Del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo,
será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer, como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos, como renuevos de olivo alrededor de su casa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que... El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. De la carta a los Hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana, por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo.
Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Ustedes creen que los abrazos proporcionen algún beneficio para el ser humano? ¿Qué dicen? Bueno, al término de la misa estará en el atrio Araceli Arámbula para regalarle abrazos a los señores que dijeron que sí. Los que dijeron que no, no se formen, por favor. Y William Levy vendrá para darle abrazo a las señoras que dijeron que sí. Bueno, miren, yo creo que existen pocas terapias naturales tan sencillas, gratuitas, como dar y recibir abrazos. Los abrazos son una expresión pura del corazón y sí, proporcionan de forma muy integral beneficios para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Son una muestra sin duda de cariño y de aprecio hacia las personas. Y en el Evangelio de hoy, al término, dice que Jesús tomó en brazos a los niños. Jesús los tocaba, tenía ese contacto físico con los niños. Sin embargo, no todos hemos tenido la fortuna de poder crecer en un hogar donde hemos recibido de nuestros papás, en primer lugar, de nuestros hermanos y abuelos y de los propios amigos, estas valiosas manifestaciones de afecto. Y algunos desde niños pues crecimos con esa sed, crecimos con esa necesidad. Y ese vacío que sentimos le llamamos carencia afectiva. Y es la situación en que se puede encontrar una persona que en su infancia ha sufrido o sufre la privación de esta relación amorosa por parte de sus papás y de su familia más inmediata, hermanos, abuelos, tíos, etc. Y debo señalar aquí que la maduración de la persona se ve interferida, óiganlo bien, por esta ausencia de contacto físico y de expresiones de afecto que juegan un papel muy importante en todo el desarrollo de nuestras relaciones humanas. Y esto incluye también las relaciones de pareja que están mencionadas desde el libro del Génesis que escuchamos y que también menciona Jesús en el Evangelio de hoy. ¿Por qué? Porque estas carencias afectivas que tenemos producen heridas que nos van a dificultar mucho nuestras relaciones personales. Estas heridas se evidencian de diferentes maneras, voy a mencionar algunas: ansiedad, depresión, fracaso continuo en las relaciones, pensamientos obsesivos,
hipersensibilidad, cuando somos excesivamente vulnerables, actitud defensiva, agresividad, inseguridad, miedo, desconfianza, codependencia y también atracción hacia el mismo sexo. Yo quiero partir de lo siguiente. Todos nosotros tenemos un pasado. Y aunque este pasado ya no exista, las experiencias que nosotros vivimos durante nuestra niñez siguen presentes, marcando nuestra forma de ser, nuestro carácter, porque dejaron una impronta en él, dejaron una huella en nosotros. ¿A qué se debe esto? A que como niños, o cuando éramos niños, somos inmaduros para poder comprender lo que está pasando alrededor y no interpretamos correctamente los sucesos, las experiencias, sobre todo desagradables, que hemos vivido en la niñez, y como consecuencia, en las etapas posteriores, adolescencia, juventud, edad adulta, adulto mayor, anciano, buscamos compensaciones ante la infelicidad que este vacío nos hace sentir. Les pongo un ejemplo. Si en la casa se muere la mascota, el niño puede sentirse culpable de la muerte de la mascota, aunque la mascota haya muerto por alguna causa natural, pero se siente culpable. Si los papás se divorcian, ¿cómo le explicas a un niño de 3 años, de 5 años, los motivos por los que los adultos deciden separarse? Y ante la ausencia de su papá o de su mamá, el niño puede también sentir una gran angustia y hasta sentirse responsable de esa separación. Y quiero por esta razón comentar con ustedes 2 heridas que pueden tener lugar durante nuestra infancia y que, repito, tienen que ver con esta falta de contacto físico y de distanciamiento afectivo que tal vez nos ha tocado. La primera herida es la herida de abandono. Para quien ha vivido el abandono, el mayor enemigo es la soledad. ¿Por qué se produce esta herida de abandono? Por la falta de compañía, la falta de afecto, la falta de protección y cuidado que pudo haber marcado nuestra niñez. Y no porque de hecho hayamos estado abandonados, así nos sentimos. Si nuestros papás tenían que trabajar, si nos mandaban con los abuelos, si nos criamos en una guardería, si pasábamos mucho tiempo solos, pudo haberse marcado nuestra infancia por una cierta soledad y, en consecuencia, por un temor a quedarnos solos. Esto con el tiempo también trae relaciones de pareja de mucha dependencia o también actividades de enajenación y de aislamiento, ¿no? El niño que está solo, a veces lo dejan con el iPhone, con el iPad, con el videojuego y pasa largas horas entretenido y más tarde se convierte también en una persona que tiene una gran adicción a la tecnología y un ensimismamiento, ¿no? Después, como adulto, te puede uno hacer adicto al juego, adicto a muchas actividades solitarias. El niño que ha sufrido esta herida de abandono tiene también muchos complejos para el contacto físico y crea muchas barreras invisibles en la relación, porque como teme
que lo dejen, al mismo tiempo tiene temor a no ser aceptado y temor también a ser criticado. Decía que es hipersensible, es una persona muy vulnerable y cualquier cosa que hablen mal de él, pues lo va a lastimar fuertemente. Esto por lo que se refiere a la herida de abandono. Quiero comentar una segunda herida, que es el miedo al rechazo. Cuando un niño ha recibido señales de rechazo, crece en su interior la semilla del autodesprecio. Estas experiencias de no aceptación por parte de sus papás lo pueden llegar a lastimar emocionalmente de una forma severa, aunque los papás no hayan tenido la intención de hacerlo. Pero ya ven cómo son los niños, como estos que aparecen en el Evangelio, quieren que Jesús los toque y los discípulos les dicen no. Bueno, pues ahí un niño puede sentirse lastimado de que no le permiten recibir una manifestación de afecto. Y nosotros mismos como adultos a veces nos fastidian los niños, a veces decimos palabras en nuestro enojo que pueden llegar a lastimarlos, los sobrenombres que pueden ser también agresivos, en fin, todo esto se convierte en una semilla de autodesprecio. ¿Y qué va a generar en el niño? Una autodescalificación. El niño que se convierte en adulto se autodescalifica ante los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que en su niño interior piensa que no es digno ni de amar ni de ser amado. Es algo así como una voz en la conciencia que le dice: tú no mereces, no mereces que te quieran, no mereces ser feliz. Si alguien tiene una muestra de afecto hacia ti, le dices: bueno, no te molestes. O sea, como si fuéramos una molestia para los demás, ¿no? Lo hacen con tanto cariño y uno dice: no se molesten, porque sentimos así que somos una molestia para los demás, porque interpretamos todo lo que sucede desde el filtro de la herida de nuestro propio rechazo. Y consecuentemente, nuestro ego necesita con urgencia afectiva la aprobación de los demás, el reconocimiento, llamar la atención fuertemente de los demás, sentirnos tomados en cuenta. El anonimato nos puede matar. La falta de atención nos puede lastimar. ¿Por qué? Porque nos provoca tristeza y revive esas heridas de no haber sido aceptado, de haber sido despreciado. Y por eso la cicatriz del desprecio se manifiesta en la inseguridad y la falta de valoración de nosotros mismos. Y en el corazón de una persona que ha sido rechazada se alimenta un gran rencor, hay resentimiento y también una envidia cuando nosotros vemos la felicidad de los demás o el reconocimiento que las demás personas tienen, como cuando pertenecemos a una familia donde hay varios hermanos, pues sentimos envidia del hermano mayor, sentimos envidia del hermano que recibe de los papás algunas atenciones y crecemos así como enojados con la vida. Y bueno, aprovechando que no se han dormido, voy a hablar de una tercera herida, la herida de la humillación.
Bueno, ya llevamos la herida del abandono, la del rechazo y pasamos a la herida de la humillación. ¿Cuándo surge esta herida en el niño? Cuando el niño se siente ridiculizado, cuando se siente avergonzado, cuando se le hace sentir culpable o incomprendido. Y no es que siempre tengamos la intención de que la persona se sienta así. Voy a poner un ejemplo. El cumpleaños de un niño de 3 años o de 5 años y su hermanito mayor le sume la cabeza en el pastel y todos se ríen en ese momento y él llora y se siente ridiculizado. Ahí puede generarse en él una herida de humillación en algo tan superficial que él no alcanza a interpretar que es una broma y lo ve más bien como una agresión. ¿Cómo se va a manifestar en nosotros como adultos esta herida de humillación? Pues en el olvido de nosotros mismos y de las propias necesidades que tenemos para intentar complacer a los demás. Y pueden decir de nosotros, es una persona muy caritativa, es una persona muy servicial. Mira, ya comieron todos en la fiesta menos él. ¿Sí? Ya todos se estrenaron menos él. Ya todos descansaron menos él. ¿Por qué? Porque está siempre hasta el final de la fila, se olvida de sí, tratando de ganar el cariño de los demás y tratando de encontrar una pertenencia en los demás. Quiero concluir diciendo que las heridas se sanan cuando decidimos soltar esta pesada carga. ¿Quién de nosotros no tiene secretos, sentimientos, vivencias que pensamos llevarnos hasta la tumba? Ni siquiera al confesor se las hemos dicho. Están en el más recóndito lugar de nuestra memoria y de nuestra conciencia. Cuando tenemos el valor de externarlo ante otro ser humano, aunque no sea el sacerdote, empezamos a encontrar un camino de liberación y de sanación interior, porque aquello que en nuestra mente infantil consideramos que era tan grave, en nuestra edad adulta podemos interpretarlo de una forma mucho más equilibrada. Y hay algo importantísimo, el camino del perdón. Perdonar a las personas que consideramos que nos han causado algún daño nos va a permitir reconciliarnos con nuestro pasado y con nuestro presente. Estas personas a veces son nuestros propios papás. Perdonar a nuestro papá alcohólico, nuestro papá adúltero, a nuestra mamá agresiva, perdonar a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a los tíos, a los primos, a todas esas personas que nos lastimaron en algún momento de nuestra vida, nos va a permitir encontrar una paz en nuestro corazón. Y creo que la fórmula de todo esto es una buena crianza en los niños, para que se conviertan en los adultos saludables y felices, con relaciones de pareja muy estables. Pues hoy, queridos hermanos, hermanas, quedémonos con este retrato de Jesús abrazando a los niños. Y dejemos que ese niño interior que todos llevamos sea abrazado hoy por la persona de Jesús. Pónganse de pie.
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oren para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio que tú mismo nos mandaste ofrecer, y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación que proviene de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Carlos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Al recitar esta oración del Padre Nuestro, dejemos que Dios nos tome en sus brazos, que Dios nos tome en sus manos, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebida celestial, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer la ofrenda que hicieron desde la semana pasada para nuestros hermanos migrantes. Esta ayuda ya se ha remitido a la economía arquidiocesana para que a su vez se turne para este efecto. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes